Gracias, señores, por estar con nosotros. Las internas del PLD, a este momento con más de 61,000 votos contados, un 60% de los que han participado en ese certamen interno, y el resultado hasta este momento, un 60 Abel, un 22 Domínguez Brito y un 18 Margot. Ese es el resultado, a pesar de que se había denunciado a principio de este domingo que habían algunas situaciones, como fue el caso del Liceo Ramón Matías Mella en Villamella. Se estaban imprimiendo fotos de Margarita cuando apenas había ido una persona a ejercer su derecho al voto de esa organización política. Aparentemente se quería utilizar el algoritmo que trajo como resultado la división de ese partido. ¿Recuerdan ustedes el algoritmo del 2020? Pues aparentemente lo querían utilizar y eso se corrigió. Incluso Margarita Cedeño ofreció algunas declaraciones y se resolvió esa situación. Ahora, lo que debemos destacar de estas elecciones internas del PLD, primero, señores, que Margarita Cedeño ya no es la misma. Yo dije, y creo que el tiempo me ha dado la razón, de que Margarita Cedeño ya no era la estrella que tenía ese brillo cuando estaba bajo el manto de Leonel Fernández. Lo dije en varios de mis comentarios por esta plataforma y lo escribí en la prensa nacional. Titulé asimismo ese artículo de que Margarita ya no era lo mismo y explicaba el porqué. Entre otras cosas, yo decía que tener más de 700 millones de pesos al año en un despacho de la primera dama, cuando ella era la esposa de Leonel Fernández, le caía bien a todo el mundo. Ahí fue que mucha gente se creyó el cuento y hasta ella se lo creyó, que podía ser presidenta de este país, aunque en política nada se descarta. Y en ese sentido, ella se creyó el cuento, pero automáticamente se fue por un bando político a lo interno del PLD, automáticamente las cosas no salieron como ella creía. Y el resultado aquí lo vemos, señores. Un 18 de menos de 200,000 personas que acudieron a las elecciones internas de ese partido. Una vergüenza para ella y una vergüenza para ese partido, que si tuviera que ir solo en unas elecciones nacionales con esa votación, perdería, señores, su condición de partido mayoritario. Perdería su condición de partido mayoritario. Porque estamos hablando de que menos de 200,000 personas acudieron a esa convocatoria interna de ese partido. Han querido abultar, han querido decir que fueron 200,000, que 400,000, que el PLD movilizó al país y no sé cuántas cosas. No. Ustedes chequean las mesas electorales, chequean el padrón y eran 100 y 200 personas que iban y ejercían el sufragio en esa organización política. Entonces, este partido la tiene fea. Abel Martínez, vamos a decir, gana con el 60% de la simpatía a lo interno de ese partido, pero la tiene muy fea. Ese 60 o no sé qué cantidad de votos al final le darán a Abel, eso es en el Cibao, porque Abel para el sur nadie lo conoce y para el este tampoco. Y aquí en la capital, eso ni se diga, aquí en la capital Abel Martínez no tiene ese empuje. Y estamos hablando a menos de 2 años para unas elecciones a nivel nacional. La tiene fea Abel con esa votación y la tiene fea el PLD con estas elecciones internas. Porque yo hablaba de que tenían casi 2 millones de gente inscrita en el padrón. Entonces, de esos 2 millones, que nada más hayan ido 200,000 personas, hay que ver, señor, el daño que se le ha causado a ese partido. Ese partido, esos líderes de ese partido, la cúpula de esa organización política, señores, debe ahora mismo sentarse, tomarse un mes, por lo menos, irse por ahí a un resort y sentarse a analizar la situación de ese partido.
¿Qué ha pasado, señores? ¿Cómo es posible que en menos de 2 años ese partido haya bajado de más de 2 millones de votantes a menos de 200.000? Sabemos que hubo una división, pero hay que ver qué ha pasado, señores. Hay que revisarse. Entonces, ese aire de esa ínfula de poder que yo vi que exhibió el expresidente Danilo Medina en una entrevista que dio, parece para impulsar un poco las elecciones internas de ese partido, que si no es así, quizá nadie se entera que hay unas elecciones internas. Esas declaraciones de Danilo Medina y esas ínfulas de poder que demostró ahí en esa entrevista, que dijo que iba a dar otra, sería bueno como que se sienten y revisen qué está pasando. Porque hay que hacer un acto de contrición, como dicen los cristianos. Hay que darse en el pecho. Yo pequé, Dios mío. Hay que revisarse y hay que revisar esa organización política. Porque no es posible que tengan unas internas con menos de 200.000 votos. Y la gran perdedora, obviamente, Margarita Cedeño de Fernández. O Margarita Cedeño, que no sé cómo ya. Margarita Cedeño ex de Fernández, será que hay que llamarle. Pero ella es la gran perdedora porque se ha demostrado que el nivel de simpatía que ella tenía ya no es el mismo. Y como decía yo al principio de este comentario, lo dije. Si alguien más lo dijo, yo quiero que sepan que yo fui de los primeros que lo dijo, y no solamente lo dije, sino que lo escribí también, de la situación que tenía Margarita a lo interno de ese partido. Y ya ustedes ven el resultado. 60 Abey Maitine, como dicen los cibaeños. 18 Margot y Domínguez Brito, que en este caso sería la gran sorpresa, porque se mantuvo bajo perfil. Estuvo inmerso en la campaña, pero no tuvo ese nivel de proyección que se le estuvo dando, por ejemplo, a Margarita Cedeño. Entonces, que él haya superado, que Domínguez Brito haya superado a Margarita Cedeño de Fernández o ex de Fernández, hay que utilizarlo como comparación para ver la situación, la difícil situación que tiene Margarita en estos momentos en el electorado dominicano. Vamos a ver ahora, a partir de mañana, qué dirán ellos, cuáles serán los argumentos. Pero lo cierto es que estas fueron unas elecciones internas con muy poca afluencia de votantes. Y yo creo que ese va a ser ahora mismo el gran problema que va a tener esa organización política. Cómo levantarse de esta situación en donde la gente prácticamente no cree en ello. Y no estamos hablando de la gente a nivel nacional, estamos hablando de la gente que está inscrita en esa organización política. Hasta un próximo comentario.